No, el mismo día que él ya no vino aquí, el 23 de febrero, fue cuando yo lo esperé en esa ventana toda la noche. Y él ya no vino. Nuestra aldea fue arrasada. A un joven que lo alcanzaron, le quemaron y le cortaron las partes de él. Que a perder la vida allí fue también porque fue capturado. Entonces, ¿qué quiere decir? Se desaparecido, porque saber dónde. Estoy buscando, estoy siguiendo a buscar, pero no la encuentro. Guerra Civil Guatemalteca. Vulnerables, muertes, dolor, testimonios. A lo largo de la historia han existido extensos periodos de represión que normalmente están presentes en conflictos y guerras que forman parte de la memoria de distintos territorios. Durante estos momentos, la población tiene miedo de hablar y existe una violación a sus derechos, pero debido a que el poder influye grandemente, a esos abusos se les suele minimizar. Luego, todos se olvidan. Y esas personas tenían que vivir sin poder hablar o compartir, porque finalmente nadie les creería. Realmente esto era inadmisible y por esto surge la novela testimonial, que tiene un carácter historiográfico, pero a la vez subjetivo. Es un alto en la historia para apreciar un fragmento individual y contextualizado de ella en su desnudez. Es una expedición hacia la verdad de un asunto en forma de lucha personal, donde el yo cobra una importancia vital en su elaboración, creando así un género literario que mezcla ficción e historia mediante vivencias personales de un personaje, de forma que se crea una historia valorativa, casi siempre de carácter aflictivo, rememorando una época difícil y a menudo con fines catárticos, bien para el escritor o bien para los lectores. Es una expresión intrahistórica, un trozo minúsculo y personalizado de historia, una recuperación de un pasado desconocido que queda inmortalizado mediante su escritura. El origen del nombre de la literatura testimonial o novela testimonial proviene de su contenido en sí, siendo la combinación de una novela y un testimonio. Surge como una consecuencia de la incipiente lucha armada. Por tal razón se presentó la necesidad de dar a conocer los hechos ocurridos durante este conflicto, que involucró a la guerrilla y al ejército. Durante los 36 años de conflicto que finalizaron con la firma de acuerdos de paz en 1996. Esta novela cobra auge como género literario guatemalteco, con la finalidad de mostrar la represión vivida por los habitantes. Escribir testimonios era una forma de hacer historia, de señalar acontecimientos importantes, sobre todo aquellos que llevan implícitos momentos de dolor y abuso hacia los más vulnerables. En aquella época trágica y desafortunada, dentro de todo ese dolor y sufrimiento, el poder contar, el poder hablar y el poder compartir era ser parte de un testimonio y permitía liberar el sentimiento de culpa o de vergüenza ante aquellos hechos atroces, e incluso te podía posicionar como un ejemplo a seguir para los que estaban experimentando alguna situación similar. Por otro lado, si hablamos del contexto histórico de la literatura testimonial, es importante saber que esta surge en Centroamérica luego de la Revolución Cubana en 1960, cuando múltiples expertos literarios comienzan a denominar y establecer sus características, siendo considerada en un inicio como periodismo. Esta surge con la finalidad de mostrar la represión vivida por los habitantes de los países en conflicto, entre estos Guatemala, donde a partir de los años 70 se inicia la producción narrativa testimonial a base del conflicto armado entre guerrilla y el ejército. Por otra parte, a principios de la década de los 80, la movilización popular llega a su punto más alto y se desata una feroz represión del Estado. En el altiplano, la violencia del ejército deja de ser personalizada y selectiva para dirigirse a comunidades enteras de forma indiscriminada y bajo el gobierno del general Efraín Ríos Montt. Esta se hace sistemática. Entonces, los datos estadísticos indican que entre mediados de 1981 y 1983, 440 aldeas fueron borradas del mapa, cerca de 150,000 civiles fueron asesinados o desaparecidos y hubo más de 1 millón de desplazados. La Comisión de Esclarecimiento Histórico calcula que el saldo total de muertos y desaparecidos durante el conflicto superó las 200,000 personas. Las políticas genocidas buscaban no solo eliminar la base de apoyo a la guerrilla, sino también destruir la
cultura, la identidad y las estructuras comunales de la población indígena. En esos años, tanto los líderes indígenas como diversos sectores del movimiento guerrillero se dan a una intensa actividad de denuncia y de creación de redes de solidaridad en foros internacionales. Hay contactos con organizaciones norteamericanas, giras europeas e incluso redacción de documentos destinados a la solidaridad internacional. Aunque es importante también mencionar a las comunidades de población en resistencia, es decir, comunidades creadas por mayas que se resistieron a los planes de reubicación y control del ejército y huyeron a las montañas. A fines de 1990, las CPR hacen pública su presencia y ganan reconocimiento internacional, evidenciando la persistencia solapada de la guerra. Y paralelamente aparecen públicamente organizaciones e intelectuales indígenas provenientes de núcleos académicos, que conforman lo que se conocerá luego como movimiento maya. Este va ganando legitimidad en el entorno político, como la legalización de la Academia de Lenguas Mayas, que tiene una importancia estratégica en las reivindicaciones étnico-culturales del movimiento. En la década de los 80, el contexto histórico, político y cultural se inscribe así como una somera descripción del campo literario guatemalteco, el análisis específico de testimonio. Ahora bien, ¿quiénes forman parte de la literatura testimonial? Primero podemos mencionar a Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 en el Quiché, Guatemala. Rigoberta es una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Ella ha obtenido el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera indígena y en la más joven en recibirlo. Su obra más importante se titula Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en donde narra su formación con la época de la lucha armada y de la guerra en Guatemala. Mario Roberto Morales. Mario Roberto Morales nació en la ciudad de Guatemala el 5 de septiembre de 1947. En 2007 recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y ese mismo año ingresó como miembro a la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Uno de sus múltiples libros se titula Breve Historia Intercultural de Guatemala, en donde narra la historia de Guatemala desde el poblamiento de América y también la forma en la que se fue dando una relación de las culturas. Manuel Galich. Manuel Galich nació el 30 de noviembre de 1913 en Guatemala, siendo además uno de los individuos más representativos de la generación de jóvenes dirigentes que luchó contra las dictaduras de Jorge Ubico y de Federico Ponce Baides. En 1961, Galich ganó el Premio de Teatro de la Casa de las Américas y una de sus obras más conocidas se titula ¿Por qué lucha Guatemala? Esta explica cómo los dos gobiernos de la Primavera Democrática enfrentaron el ataque sistemático multidimensional. Víctor Montejo. Víctor Montejo nació en 1951 en Huehuetenango y es autor de más de media docena de libros sobre Guatemala y sus raíces, asimismo del conflicto armado interno que azotó la nación centroamericana entre 1960 y 1996. Entre sus obras podemos encontrar en inglés The Bird Who Cleans the World and Other Mayan Fables y el libro de poemas Scalpel Stones, entre otros. Uno de los premios que obtuvo fue el Premio Nacional de Literatura en 2007, pues había sido postulado como candidato a este premio por las universidades Rafael Andívar y San Carlos de Guatemala. Humberto Acabal. Humberto Acabal nació en Mamostenango, Guatemala en 1952 y es uno de los poetas guatemaltecos más conocidos en Europa y Sudamérica perteneciente a la etnia maya quiché. Lo que ha caracterizado su poesía es el lenguaje sencillo y preciso, el amor por la naturaleza, el interés por los fenómenos sobrenaturales, el sentido del humor, la compasión por los pobres y explotados. En resumidas palabras, se planteaba cuestiones tan importantes de la vida como el respeto de los principios de un modo sutil pero incansable. Entre sus múltiples premios y reconocimientos encontramos en el 2005 el premio como Caballero de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia, entre otros. Mario Payeras. Mario Payeras nació en 1940 en Chimaltenango, Guatemala. Fue un filósofo, poeta, ensayista y líder de la guerrilla guatemalteca. Payeras fue un escritor revolucionario que constituye una de las voces más lúcidas e importantes en Guatemala, tanto en el ámbito de la literatura de ficción como en el de la reflexión ensayística. Además dejó un legado invaluable dentro de la tradición literaria guatemalteca con obras como Los días de la selva, El trueno en la ciudad, El mundo como flor y como invento, Los fusiles de octubre, entre otros, que son esenciales para el conocimiento de la gran realidad histórica de Guatemala.
Cabe aclarar que Payeras se dio a conocer como escritor al ganar el Premio Casa de las Américas por su obra Los días de la selva. Javier Payeras. Javier Payeras nació el 6 de febrero de 1974. Es sobrino del escritor y guerrillero Mario Payeras, además de ser uno de los intelectuales destacados que surgieron después del conflicto armado interno. Payeras es un autor de sentimientos a flor de piel e ideas firmes, que no duda en decir o escribir lo que piensa. Desde el año 1999 ha publicado libros de diversos géneros, entre los que encontramos las novelas Ruido de fondo y Días amarillos, pero también están los poemarios Déjate caer, Terrorismo moral y ético, entre otros. Además, ha sido incluido en el Diccionario de Autores y Críticos Guatemaltecos, escrito por Francisco Alejandro Méndez, y ha obtenido el premio Paz al Artista Guatemalteco del Año en la rama de letras. Ricardo Falla. Ricardo Falla nació en 1932 en Guatemala. Es sacerdote jesuita y doctor en antropología. Este sacerdote y antropólogo guatemalteco ha dedicado más de 4 décadas a la documentación y el análisis de las masacres y genocidio entre las poblaciones en resistencia de Guatemala y Centroamérica, con ayuda de 8 tomos con escritos inéditos sobre su vida, la historia y la memoria. La colección más importante de Falla posee el nombre de Al atardecer de la vida, la cual es una colección que consta de 7 volúmenes que tratan de sobrevivencia y de la historia de Guatemala y otros países centroamericanos. Otto Raúl González. Otto Raúl González nació el 1 de enero de 1921 en Guatemala, siendo un hombre profundamente preocupado por la realidad socioeconómica de los pueblos subdesarrollados guatemaltecos. Otto Raúl recorrió un largo camino en la literatura. Su pluma creó reconocidos poemas como Voz y voto del geranio, El quetzal es una lanza, Para quienes gusten oír caer la lluvia en el tejado, 10 colores nuevos, entre otros. Cabe destacar que estos poemas tienen la naturaleza como ese vínculo poderoso con el hombre, la fuerza y la pureza de la misma, siendo estos temas los sobresalientes. Por otra parte, su producción literaria le permitió obtener diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, el Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines, entre otros. La novela testimonial tiene un carácter historiográfico, pero a la vez subjetivo. Es un alto en la historia para apreciar un fragmento individual y contextualizado de ella en su desnudez total. Es una expedición hacia la verdad de una experiencia y o vivencia, en forma de lucha personal, donde el yo cobra una importancia vital en su desarrollo. Muchas personas a lo largo de sus vidas han sufrido en consecuencia de guerras y luchas a las que no pertenecen. Se puede decir que algunas novelas testimoniales empiezan como un diario donde los autores desahogan sus penas del veneno que han recibido a causa de vivencias injustas y dolorosas. Las vivencias pueden variar, aunque las más comunes en Centroamérica son las vividas en los conflictos armados. Personas que sufrían por la tiranía de los líderes de su propia nación, que se supone los protegerían, aunque tampoco se limitan a decir maltrato de su gobierno, sino también recibían maltratos de su pueblo de parte de los guerrilleros, quienes se supone que también lucharían por los derechos del pueblo, pero terminaron quebrantándolos. En este tipo de historias, pues no tienes una opción. Si estabas con los guerrilleros, el gobierno estaba en tu contra, y si estabas con el gobierno, los guerrilleros te repudiaban. Y si no estabas con ninguno, de todas formas corrías el riesgo de ser víctima de un acto de injusticia. Valientes que compartieron su historia en un infierno terrenal es la palabra que define a estas personas luchadoras que eran simples ciudadanos buscando vivir en paz.